Entonces, muchachos, ya. Entonces, chicos, vamos a empezar con la resolución de los ejercicios, ¿ya? Sí se me escucha, ¿verdad? Claro, nítido, se me escucha entrecortado, borroso, chilloso. Bacán, sin ningún ruidito. Bien, ¿Todo perfecto. bien? Sí. Aida, qué hermosa voz. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Me alegra, me alegra. Entonces, ¿cuál página? ¿Cuál página? Yo he enviado un material. ¿Tienen su material descargadito? Dice calorimetría y electrostática 1. ¿Sí? ¿Lo tienen? Este es. Sí. Vamos a realizar todos estos ejercicios. 20 ejercicios, nena. Ahí Carlos dice que el acorde ya lo mandó al grupo. Imagino que todos pueden descargarlo, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a empezar. Vamos con el primer ejercicio. Ya, a ver qué nos dice. Nos dice lo siguiente. Miren, el diagrama muestra la variación de una muestra de 10 gramos de masa indicar verdadero o falso. Muchachos, en la teoría nosotros ya hemos hablado acerca de esta gráfica de calor, se le llama gráfica de andenes, donde nosotros vamos a tener dos tipos de línea, una horizontal y una vertical y una inclinada. ¿Ya? Una línea horizontal simboliza o indica un calor de transformación. Como yo veo dos líneas horizontales, pues entonces estoy viendo dos calores de transformación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí, chicos? Dos calores de transformación. Es obvio que la primera transformación es de sólido a líquido y la segunda transformación es de líquido a gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que significa que esta línea inclinada, que obviamente es un calor sensible, ¿en qué fase estaría? En fase líquida. ¿Ya? Estaría en fase líquida. Por lo que si a mí me piden un calor latente, yo voy a usar el calor de transformación. Y si a mí me piden un calor específico, yo voy a usar el calor sensible. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las unidades. Ten mucho cuidado con las unidades, porque si las unidades son diferentes a lo que te piden, pues por más que el número se parezca, eso estaría incorrecto. ¿Ya? Es como que te pidan hallar la rapidez y tú calculas que sale 5, pero en el enunciado dice, no, la rapidez del móvil es 5 metros por segundo al cuadrado. Tú operas y te sale 5, no vayas a marcar verdadero, eso es falso. ¿Por qué, profe? Si me salió 5 y dice 5, pero dice 5 metros por segundo al cuadrado, eso no es rapidez, eso es aceleración. Entonces, ten mucho cuidado, muchos a veces se confunden por ese aspecto o se olvidan que no estamos en matemática, estamos en física. Así que las unidades son muy importantes, ¿ya? Bien, vamos con el primer enunciado. ¿Qué nos dice? El calor latente de fusión. Bueno, nosotros sabemos que el calor latente lo vamos a encontrar en el calor de transformación, o sea, en el famoso quémala. Ahora, ¿qué calor de transformación sería? ¿La 1 o la 2? Acá hay un calor de transformación 1, acá hay un calor de transformación 2. 1. Muy bien, claro que sí, 1, excelente. Por lo tanto, esto se llama fusión, porque la fusión ocurre de sólido a líquido. Recuerda que esto es 0 en la gráfica, por lo que el calor de transformación 1 está yendo desde 0 hasta 100. Así que esto sería 100 menos 0. Y eso va a ser igual a la masa, aquí está la masa, 10 gramos de masa, multiplicado por el calor latente de fusión que no conozco. Bueno, operando, ¿cuánto sale, muchachos? 100 menos 0, 100 entre 10, 10. ¿10 qué? 10 calorías por gramo. Ten mucho cuidado con las unidades. ¿Ah? Verdadero el primer enunciado. Vamos con el segundo enunciado. ¿Qué nos dice? La capacidad calorífica en su estado líquido. Pero recuerda que capacidad calorífica tenía una formulita. ¿Alguien se acuerda? Muy bien, masa por calor específico. Muy bien, Yolanda, excelente. Eso significa que la capacidad calorífica depende del calor específico. Y el calor específico lo encuentro en el calor de transformación o en el calor sensible.
En el calor sensible, muy bien Adriano, muy bien Urpi. Entonces aplicamos calor sensible es igual a se mata. Aquí todo genial. El calor sensible, que es mi línea inclinada, se encuentra desde 100 hasta 150. Entonces sería 150 menos 100 igual al calor específico que no conozco, pero ten mucho cuidado. A mí me piden capacidad calorífica y tal como me lo habían mencionado, calor específico por la masa es capacidad calorífica. Y la variación de temperatura, mira, en el calor sensible la variación de temperatura va desde menos 10 hasta 90 y la variación sería de 100. Espero que todos estén de acuerdo. Con eso despejo mi capacidad calorífica. ¿Cuánto sería? 0,5, ¿verdad? 0,5 ¿qué? Estamos en física, esto no es mate. Calorías por grado Celsius. Calorías por grado Celsius. Verdura, el segundo enunciado. Y vamos con el tercer y último enunciado. Nos dice el calor latente de vaporización. Otra vez calor latente. Esto se va a encontrar en el calor de transformación y eso es igual a quémala. Pero como me piden de vaporización, eso es de líquido a gaseoso. O sea que estamos hablando del calor de transformación 2 para que el calor latente sea de vaporización. Y ese calor de transformación 2 ahora va desde 500 hasta 200. Por lo que sería 200 menos 150 igual a la masa, que vale 10, por el calor latente de vaporización. Y dime, ¿cuánto vale el calor latente de vaporización? Bueno, 200 menos 150, 50, entre 10, 5. 5 calorías por gramo. Y la respuesta sería verdadero. Así que chicos, esta sería la solución del primer ejercicio. Y obviamente ya saben lo que voy a hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal la letra? Como que se parece a la mía en pizarra, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, ¿no? La misma letra, la misma fealdad de letra. Uy, igualita la de Mostacero. No te pases, no seas abusivo. Ya, bien. Uy, se borró, maestro. ¿Qué hacemos ahora? Ah, pues ya lo pegué. Ya está bien. Y ya se hizo el solucionario del problema 1. Ahora nos vamos al problema 2. Porque voy a asustar, tranquilos. Vamos al problema 2. Mire, para la próxima ya voy a tener esto cortadito. Ya lo voy a tener cortadito y pegadito para nosotros. ¿Ya? Para no perder el tiempo cortando y pegando. Voy a darme esa chamba. Ya voy a darme ese tiempo para ustedes. ¿Ya? Porque me caen bien. ¿Ah? Voy a darme ese tiempo. ¿Ya? De tenerlo pegadito. Bueno, acá me interesa solo el enunciado. Y acá me interesa el gráfico. Ahí está, suficiente. Bien, ahí está el ejercicio número 2. A ver, ¿qué dicen? No asuste. André, profe, ¿usted cree que con un lapicito? Sí, no sé si aparece un lapicito. Aparece un lapicito, pero yo uso el mouse para escribir. Y aparece mi lapicito cuando uso mis herramientas que me brinda el Zoom. Por ejemplo, acá, mira mi lapicito. Mira mi lapicito ahora. Puedo cambiarle de grosor, puedo cambiarme de lapicito también. ¿Ah?
tamaño de letra. Ah, mira, hay fuente. Va, tengo borrador. Tengo todo acá para resolver. Bien, vamos con el ejercicio 2, color azul de ciencias, por favor. Muy bien, gracias. Tengo mi resaltador también, ¿ah? Mirad mi resaltador, ¿ah? La muerte, fantástico. Tengo todo acá, ya. A ver, indique verdadero o falso, muchachos. Otra cosa que debemos de recordar acerca de las gráficas, ¿ya? Bueno, lo que hemos aprendido del problema anterior es que una línea horizontal es un calor de transformación y una línea inclinada es un calor sensible. Acá veo dos líneas horizontales, hay dos calores de transformación. La primera transformación ocurre de sólido a líquido y la segunda transformación ocurre de líquido a gaseoso. ¿Hasta aquí todo bien? Una línea inclinada indicaría un calor sensible. Acá tengo dos líneas inclinadas, dos calores sensibles. Pero hay que tener cuidado. El primer calor sensible está por atrás de la primera transformación, por lo tanto su estado es sólido. En cambio, el segundo calor sensible está después de la primera transformación y antes de la segunda transformación, por lo que su estado es líquido. ¿Ya? Tengan cuidado, hay que identificar bien los estados físicos en estas gráficas para no cometer errores. Ahora, otra cosa que debemos de aprender, que debemos de tener claro en estas gráficas es lo siguiente. Las transformaciones ocurren no a cualquier temperatura. Las transformaciones ocurren solo bajo dos temperaturas muy estrictas, conocidas como temperatura de fusión y temperatura de ebullición. ¿Estamos? La temperatura de fusión ocurre en la primera transformación, mira, y la primera transformación ocurre a 5 grados en la escala X. Entonces, estos 5 grados X vendría a ser la temperatura de fusión de la sustancia. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la segunda transformación, que es de líquido a gaseoso, ocurre a la temperatura de ebullición. Y la temperatura de ebullición en esta sustancia sería pues 90 grados X. Por lo que significaría que el segundo enunciado es verdadero y el tercer enunciado también es verdadero. La temperatura de fusión es 5 grados X, verdadero. La temperatura de ebullición es 90 grados X, verdadero. Pero el primer enunciado, maestro, me está pidiendo el calor latente, pero no hay la necesidad de calcularlo con el calor de transformación. Mira sus unidades, calorías entre gramo por grado Celsius. Esas no son las unidades del calor latente. ¿Alguien sabe esas unidades a qué magnitud le pertenecen? ¿Aló, Houston? ¿Están ahí? ¿Alguien sabe estas unidades a qué magnitud le pertenecen? No, no. Calorías entre gramos por grados, bueno, X, que puede ser Celsius. No. El calor de transformación, el calor sensible, sus unidades son calorías. Muy bien, Luis, muy bien, Mari. Calor específico. Esas unidades le pertenecen al calor específico. ¿Estamos de acuerdo? Le pertenecen al calor específico. Por lo tanto, esto es falso por naturaleza. No hay la necesidad de operarlo. Y eso que si tú operas, si tú calculas el calor de transformación, ¿sí? De fusión, te va a salir 40, pero las unidades están mal. Por lo tanto, es falso. No hay la necesidad de calcularlo. Ten mucho cuidado al confundirte, porque como vuelvo a repetir, si tú calculas el calor de transformación aplicando la formulita de Kémala, ese calor de transformación es el calor de transformación 1. Va de 600 a 200. Entonces sería 600 menos 200. La masa, que vale 10,
y el calor latente, que es fusión, porque estamos de sólido a líquido. 400 entre 10 te da 40. Y hay muchos chibolos y chibolas que lo ponen así. Así lo dejan y dicen 40 y dicen verdadero. Y la friegan. ¿Por qué? Porque te faltan las unidades. Esto está incompleto. Es 40 calorías por grado Celsius. Perdón, hasta yo, ¿ves? Es 40 calorías por gramo. Calor latente. Calorías por grado Celsius es de la capacidad calorífica. Entonces, no son las mismas unidades. Falso. Pues vamos a colocar por aquí. Es falso porque tiene diferentes unidades. Hasta puede escribir acá. Maravilloso. Sí. Me encanta esta aplicación. Y ahí está, muchachos. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Ayer. Es falso. Ah, falso. Vamos a probar. Ya está. Es falso porque tiene diferentes unidades. ¿Ya? Ahora sí, le metemos su pantallazo. Uy, se borró todo. Profe, no le tomé captura. Tranquilo, yo le he tomado captura. Tranquilo, tranquilito, yo le he tomado captura. Y esto después se guarda en PDF y se les envía a ustedes. No, Andrés, no me voy a olvidar de tomar fotos. Los que me siguen por mis redes y por YouTube saben que yo hago mis videos así y jamás me he olvidado de tomar fotos. Jamás, imposible. Tranquilo por eso. Bien, vamos con el ejercicio número 3, vamos con el ejercicio número 4, a ver qué nos dice. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 3? Y por acá ya el ejercicio número 4. A ver. Muy bien. ¿Qué dice el ejercicio número 3? A ver, dice, determina el calor específico en qué? En calorías sobre gramo por grado Celsius de una pieza metálica de 20 gramos de masa, así para elevar su temperatura en 40 grados Celsius. ¿Esto qué cosa es? Eso es variación de temperatura, que sería 40 grados Celsius. ¿Ya? Se requiere una cantidad de calor de 120 calorías. Disculpa, si yo estoy variando la temperatura, ¿ese calor es sensible o es calor de transformación? Sensible. Esos 120 calorías. ¿Qué sería? Sensible. Sensible. Muy bien, es calor sensible. Por lo tanto, su fórmula se calcularía con C mata. Calor específico por la masa y por la variación de temperatura igual a 120. Ese calor específico a mí me están pidiendo que calcule la masa que vale 20 gramos, correcto, y la variación de temperatura que ya me lo había dado el texto que vale 40 y eso vale 120. Bueno, cuarentava, te quedó 3. Dime cuánto es 3 entre 20. Háblame. 0.15 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 3.
Bueno, clave sería besito. Ahí está, besito. ¿Estamos de acuerdo? ¡Uy, se borró! Ya, después lo corto, ya, para ahorrar tiempo. Pero, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a este ejercicio? O bien, ¿verdad? Este ejercicio es estado sencillo. Vamos con el ejercicio número, ¿qué número estamos? Número 4 ya. Aquí está. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 4? Un metal de 50 gramos y caloría específica igual a 0,6 calorías sobre gramo por grado Celsius se encuentra inicialmente a 20 grados Celsius. Ya, esto no es variación de temperatura. Eso es temperatura inicial. La temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Si se le entrega 300 calorías de calor sin que cambie su fase o estado, que es lo mismo, ¿cuál es su temperatura final? Ah, mira, me están pidiendo la temperatura final. Por lo tanto, hay un cambio de temperatura. Y si hay un cambio de temperatura, estos 300 calorías, ¿qué calor es? ¿Sensible o de transformación? Sensible. Sensible. Por lo tanto, vamos a aplicar lo mismo que el problema anterior. Se mata. El calor específico, eso sí lo tengo de dato. Mira, aquí está 0,6, o sea, 6 sobre 10. La masa, que vale 50, y la variación de temperatura que no conozco, pero que obviamente es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Y eso cuánto vale? 300. Bueno, viene una de mis partes más favoritas de operar, que es cancelar. 50 por 6 me da 300. Entonces la temperatura final menos la temperatura inicial, que vale 20. Eso es igual, acá me quedó 1, pero este 10 paso a multiplicar, 10 por 1, 10. Así que la temperatura final me quedó 30 grados Celsius. La respuesta sería enanito. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien con los ejercicios? Todo bien, profe. Hasta el momento asequible. Vamos con el ejercicio 5, entonces. 5 y 6 ya, de arranque. Está el ejercicio 5. Y por acá coloco el ejercicio 6. Bien. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 5? Calcular la cantidad de calor, en calorías, que se le debe entregar a 10 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius para convertirlo en vapor de agua a 120 grados Celsius. Ten cuidado, ¿ya? La sustancia que a los exámenes de admisión de la agraria les encanta estar preguntando a cada rato es con respecto al agua. Así que ten mucho cuidado. El agua tiene 3 estados: sólido, líquido y gaseoso, que tienen nombres, ¿no? Hielo, agua y vapor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El hielo tiene una temperatura máxima ¿de cuánto? 0,5. De 0 grados Celsius. El hielo solo puede alcanzar la temperatura de 0. No existe hielo a 2 grados Celsius, no existe hielo a 1 grado Celsius, no. La máxima temperatura a la que logra alcanzar el hielo es 0 grados Celsius. ¿Estamos? Profe, porque una vez que el hielo alcance la temperatura de 0 y tú le das calor, tú no estás aumentando la temperatura. ¿Tú qué le estás haciendo? ¿Quién me dice?
Tengo hielo a 0 grados y le doy calor. Ese calor no es para aumentarle la temperatura, ¿es para qué? Derretirlo. Para derretirlo, para transformarlo, para cambiarle de estado, para volverlo líquido, agua. Entonces el hielo a 0 grados, tú le das calor, lo estás derritiendo, lo estás transformando y se vuelve agua. En la transformación, en el cambio de estado, ¿ocurre el cambio de temperatura? No. Es por eso que el hielo a 0 grados, le das calor, se transforma y se vuelve agua a 0 grados. Dime. Es agua a 0 grados. ¿Hasta qué temperatura puede elevarse? Bien. Hasta 100 grados Celsius, obvio. Hasta 100. El agua solo puede alcanzar la temperatura de 100 grados Celsius. Porque si tú al agua a 100 grados Celsius le das calor, no le vas a elevar a 101, a 102, a 120, a 150, no. Porque el agua solo alcanza la temperatura de 100 grados Celsius. Si tú tienes agua a 100 grados Celsius y le das calor, no le estás variando la temperatura. ¿Qué le estás haciendo? Transformando en vapor. Transformando a vapor, lo estás evaporando. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Y se vuelve vapor a 100. En la transformación no ocurre el cambio de temperatura. El agua a 100 se vuelve vapor a 100. Y una vez que el vapor alcance la temperatura de 100, puede elevarle a la temperatura que te pide el problema. Entonces, ten mucho cuidado. Si tú tienes hielo, como dice acá, a menos 20, tengo hielito. ¿Cuánto de hielo? 10 gramos. Pero a menos 20 grados Celsius. No puedes llevarlo a 120 con un solo calor. Ahí hay todo un proceso. Si yo al hielo a menos 20 le doy calor, le estoy dando calor, ¿sí? Le estoy entregando calor, va a absorber calor, ¿va a aumentar la temperatura o se va a transformar? Aumenta. Aumenta la temperatura, pero ¿hasta qué valor nada más aumentaría la temperatura? 0 Hasta grados. 0 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué calor le has dado? Sensible. Sensible. Tú primero le has dado un calor sensible. Una vez que ese hielo tenga la temperatura de 0 y le sigas dando calor, ya no va a aumentar la temperatura, sino que ese hielo a 0, ¿qué se vuelve? Agua. Agua a 0 grados Celsius. Lo estás transformando, por lo tanto, el calor que le acabas de brindar de hielo a 0 a agua a 0 es calor de transformación. Y ahora que tienes agua a 0 grados Celsius y le sigues dando calor, ¿qué va a pasar? La temperatura se eleva y se vuelve agua ¿a cuánto? A 100 grados. A 100 grados Celsius. ¿Qué calor le estás volviendo a dar? Le vuelvo a dar sensible. Y esa agua a 100 le vuelves a dar calor, ¿qué es lo que está pasando? Evapora. Se vuelve vapor. En la transformación la temperatura no cambia, agua a 100, vapor a 100, por lo que le estamos dando calor de transformación. Otro calor de transformación. Y ahora que ya tengo vapor a 100, ya lo puedo elevar a lo que me pide el problema. ¿Vapor a cuánto? 120 grados. A 120 grados. Por lo tanto, le he vuelto a dar por última vez, ¿qué cosa? Un calor sensible. Calor sensible 1, calor de transformación 1, calor sensible 2, calor de transformación 2, calor sensible 3. Y este es el proceso que sigue el hielo para volverse vapor. ¿Cuántos calores está ganando? Está ganando 5 calores. Y hay que calcular esos 5. Obviamente, mira, paréntesis, obviamente esto no es una pregunta de examen de admisión, no porque sea difícil, sino es porque es muy largo. Una pregunta de examen de admisión de este tipo solo te va a pedir hasta agua a 10 grados, agua a 20, chiquito nomás. Pero este problema nos sirve para entender los procesos de transformación que sigue el hielo, el agua y el vapor, por eso que lo he puesto.
¿ya? Para practicar, para identificar cuándo se transforma, cuándo no se transforma, cuándo cambia la temperatura, cuándo no cambia la temperatura. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Porque aquí en calorimetría, si recuerdas tu teoría, solo se trabaja con dos calores. Sensible si la temperatura cambia y transformación si el estado físico cambia. Y esa transformación solamente ocurre bajo dos temperaturas muy estrictas. La de fusión, que es de sólido a líquido y viceversa, y la de ebullición, que es la de líquido a gaseoso y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo. Y para el agua, esa temperatura de fusión y ebullición es conocidaza, 0 grados Celsius, el agua se congela a 0, el hielo se derrite a 0, 100 grados Celsius, el agua se evapora a 100, el vapor se condensa a agua a la temperatura de 100. ¿Estamos? Súper, súper manejable, ¿ah? Muy bien, muchachos. Excelente los que están participando en el chat. Bien, entonces vamos a calcular cada uno de esos calores. A ver, calor sensible 1. ¿Cuál es su fórmula? Se mata. Ten cuidado, ¿ah? Primero estamos en hielo, así que el calor específico, ¿cuánto es? 1/2. La masa que vale 10 y la variación de temperatura de -20 a 0 obviamente es 20. Habla, ¿cuánto sale esto? 100 calorías. Sencillo. Vamos. Siguiente calor. Calor de transformación 1. Ya, su formulita es quémala. La masa es de 10 grados. ¿Alguien sabe, alguien se acuerda cuánto vale el calor latente para pasar de hielo a agua? 80, muy bien, Mica, muy bien, Claudia, muy bien, Camila. 80. Por lo que eso me da 800 calorías. Vamos con el calor sensible 2. Sería otro se mata. Pero hay que tener un poquis de cuidado. ¿Por qué, maestro? Porque ahora estoy en líquido, por lo que el calor específico ya no vale 1/2, ahora vale 1. La masa sigue siendo 10 y la variación de temperatura de 0 a 100 ahora es 100. Por lo que eso, ¿cuánto me da? 1000 calorías. Vamos con el calor de transformación 2. Otro quémala. La masa sigue siendo 10, pero acá hay que tener cuidado porque ahora es otro calor latente, que es de líquido a gaseoso. ¿Alguien sabe cuánto vale? Muy bien, excelente. Muy bien, Camila, Fernando. Muy bien, André, muy bien, Reina. 540. Y eso me va a dar 5400 calorías. Vamos, la última, no te canses. El último, calor sensible 3. Un último, se mata. Cuidado porque estoy en vapor y el calor específico se vuelve ¿cuánto? 1/2, igual que el calor específico del hielo. La masa que sigue siendo 10 y la variación de temperatura de 100 a 120 pues es 20. ¿Cuánto me sale aquí? 100 calorías. Muchachos, díganme, ¿cuánto es el calor total que ha absorbido ese hielito? Suma todo, ¿cuánto sale? Muy bien, 7400 calorías. Respuesta, besito. Y ahí está el ejercicio, muchachos. Ahí está el ejercicio número 5. ¿Qué les pareció? Te lo vuelvo a repetir
Un problema así no te va a venir así como como está, no te va a venir en el examen de admisión porque es un poco largo. Claro, algunos dirán, no, pues se calcula el toque. Sí, sí, pero igual es considerar un problema largo. El problema del examen de admisión será hasta, te pueden dar hielo a menos 50 grados Celsius y te pueden pedir cuánto calor absorbe para volverlo a agua a 10 grados Celsius, cuánto calor se absorbe para fundirlo por completo, cuánto calor se requiere para fundir el 50%, o sea, la mitad del hielo, el 10% del hielo, la quinta parte, la cuarta parte, problemas así, un poco aritméticos se pueden volver, ¿ya? Pero la esencia es la misma. Vamos con el ejercicio 6, otro ejercicio de gráficas, mira tú. Muy bien, por acá pongo el enunciado y por aquí copio el gráfico. Agrandamos el gráfico. Y ahí está, muchachos. Bien. ¿Qué nos dice el ejercicio número 6? Nos pide indicar verdadero o falso, según corresponda. Acá hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Primero, porque la masa está en ¿qué unidades? Kilogramos. Y segundo, porque el calor está en ¿qué unidades? Kilojoules. O sea, lo normal es que estén en calorías. Con eso hemos estado trabajando. Pero acá te han dado kilojoules. En cambio, aquí la masa es de 2 kilogramos y lo normal es que esté en gramos. Si hay la necesidad de transformar los kilogramos a gramos, lo transformamos, ¿ya? Pero y si no, simplemente se les deja con esas unidades. Por ejemplo, mira lo que dice el primer enunciado, calor latente de fusión. Vamos a identificarlo. Cada línea horizontal es un calor de transformación. Veo dos líneas horizontales, calor de transformación 1, calor de transformación 2. El primer calor de transformación es de sólido a líquido y el segundo calor de transformación es de líquido a gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, como me piden de fusión, pues es de sólido a líquido, es obvio que voy a trabajar con el calor de transformación 1, que va a ser igual a quémala, masa por calor latente de fusión. Ese calor de transformación, recuerda que él es 0, ese calor de transformación es de 0 a 400, o sea, 400 menos 0. Y eso va a ser igual a la masa que vale 2, déjalo así, por el calor latente que vale, ¿cuánto vale el calor latente? No sé, no conozco, lo voy a calcular. Despejando, dime, ¿cuánto vale el calor latente de fusión? Sería 400 menos 0, 400. Entre 2, 200. Pero ¿te acuerdas de las unidades que tenía? Calorías entre gramos. Pero en vez de calorías me han puesto kilojoules. Y en vez de gramos me han puesto kilogramos. Así que usando las nuevas unidades de la masa y el calor, debería ser 200 kilojoules por kilogramo. ¿Y eso dice o no dice acá? Mira. Claro, por lo tanto el primer enunciado es verdura, verdadero. Nada que discutir, nada que aclarar, verdadero. Vamos con el segundo enunciado, el calor específico del material. Bueno, obviamente tengo solo una línea inclinada, solo un calor sensible que es en fase líquida. Por lo tanto, pues ese es el calor específico que me están pidiendo. Entonces usamos calor sensible igual a se mata. Ese calor sensible va de 400 a 1250. Entonces sería 1250 menos 400. Igual al calor específico que no conozco, la masa que vale 2 y la variación de temperatura que como puedes observar va de menos 5 a 120. ¿Cuánto sería? 125. Entonces acá tendría 1250 menos 400, 850. 850 es igual al calor específico multiplicado por 2 por 125, 250.
Se va. Quinta, me quedó 5. Quinta, me quedó 17. Y 17 entre 5 es 3,4. ¿Te acuerdas de las unidades del calor específico? Calorías entre gramos por grado Celsius. Pero en vez de calorías hay joules. Y en vez de gramos hay kilogramos. Pero los grados Celsius siguen siendo grados Celsius. Eso sí no ha cambiado. Así que esas serían las unidades para el calor específico con los que me ha dado el problema. ¿Verdadero o falso? Uy, mira, dice 3 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius. Las unidades están bien, pero no la cantidad. Así que sería falso. Y el último enunciado es la temperatura de ebullición. Bueno, eso ya lo manejamos. Recuerda que la segunda transformación de líquido a gaseoso ocurre bajo la temperatura de ebullición. Así que eso sería verdura. Y la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. Y ahí está el ejercicio número 6. Entonces, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Vamos con el ejercicio 7, 8, 9. Quería decir. 7, 8, 9. ¿Y por qué no? De una vez. 10. Y estos serían los 10 ejercicios de calorimetría, muchachos. A partir del ejercicio 11 vienen a ser ejercicios de electrostática. ¿Ya? Así que vamos a terminar. ¿Ya? A ver, ¿dudas, preguntas? Muy bien, Joseph, todo bien, Adriano. Muy bien, excelente, me alegra que todo se esté entendiendo, chicos. ¿Ya? Muy bien, vamos con el ejercicio número 7. ¿Qué nos dice? Se mezclan 400 gramos de agua a 15 grados Celsius. Ah, mira, tengo agua. A 15 grados Celsius. ¿Cuánto? 400 gramos. Con 200 gramos de agua, 45. 200 gramos a 45 grados Celsius. Y me piden hallar la temperatura a la cual terminará la mezcla. O sea, me están pidiendo la temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio yo le voy a poner una X. Recuerda que la temperatura de equilibrio es una temperatura promedio. O sea, que esta temperatura X es más grande que 15, pero más pequeño que 45. Es imposible que X sea más pequeño que 15. Que me salga más de 45, que me salga 50, 60, 70, también es ilógico, es imposible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, muchachos, hay dos formas de resolver esto. Uno, aplicando sumatoria de calores igual a 0, o dos, aplicando calor ganado igual a calor perdido. Como son dos sustancias, el segundo concepto de calor ganado igual a calor perdido es súper cómodo, es recomendable. ¿Estamos de acuerdo? Porque es obvio que una sustancia va a ganar calor y es obvio que la otra sustancia lo va a perder, es obvio. ¿Ya? Porque el calor, recuerda que no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Transfiere. El calor es una energía que un cuerpo transfiere a otro. Debes de recordar eso. El calor no es algo que se tiene. No. El calor es algo que se entrega o que se recibe. Está mal decir tengo calor. No. Lo correcto es decir estoy ganando calor.
o estoy perdiendo calor. ¿Y por qué un cuerpo va a ganar o va a perder calor? Pues porque hay otro cuerpo con una temperatura diferente. Si tiene una temperatura más grande, pues te va a dar calor, te va a obligar a recibir calor. Y si tiene una temperatura más pequeña, pues te va a quitar calor, te va a obligar a que le des calor. Ese proceso es espontáneo, es natural, no hay la necesidad de la intervención del hombre para que ocurra dicho fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces el agua 15 es bastante obvio que va a ganar calor y que el agua, vamos a ponerle agua 1, agua 2, y que el agua 2, que está a 45 grados Celsius, va a perder calor. Ahora, ¿qué calor gana, qué calor pierde? Pues simplemente se matan. Solo hay cambio de temperatura, no hay cambio de estado, no hay 0, no hay 100. Así que ese calor es calor sensible. Vamos a poner una culebrítica por acá y vamos a responder. Miren, chicos, yo voy a eliminar los calores específicos, pues no porque valga uno, ¿ya? En realidad no va por ese lado. Yo elimino los calores específicos porque estoy mezclando sustancias iguales. Por fregar, este problema en tu examen de admisión puede venir idéntico, pero en vez de agua te pueden dar alcohol, te pueden dar mercurio, bromo, vinagre, aceite, qué sé yo, cualquier otra sustancia, pero siempre y cuando sea la misma sustancia, el calor específico se elimina. Ha habido problemas, no en examen de admisión, pero ha habido problemas en simulacros o hasta en el centro preuniversitario de la agraria, pues en los cuales te daban una sustancia como etanol, pero que lo mezclabas con otro etanol, pero no te daban el calor específico. Y los chibolos renegando, pues, porque no te daban el calor específico. Bueno, ¿y eso qué interesa? Como estás igualando calores, esos calores específicos se eliminan, porque es la misma sustancia, es el mismo calor específico. ¿Estamos de acuerdo? Así que ten mucho en cuenta eso, ¿ya? Yo elimino, no porque el calor específico sea uno, sino porque es la misma sustancia que estoy mezclando. Entonces me queda la masa del agua 1, que es 400, por la variación de temperatura. Cuando yo estoy igualando calores, la variación de temperatura es temperatura mayor menos temperatura menor. Ya ten en cuenta también eso, porque cuando aplicamos sumatoria de calores igual a 0, pues la variación de temperatura es final menos inicial. ¿Ya? Ten en cuenta eso, por favor. Entonces, para el agua 1, X es más grande que 15. Por lo tanto, la temperatura se resta como X menos 15. ¿Y eso a qué va a ser igual? A la masa del agua 2, que vale 200, por la variación de temperatura, mayor menos menor, pero para el agua 2, la temperatura de X va a ser más chiquita y la temperatura de 45 es más grande. Así que será 45 menos X. Y como dicen, el resto es historia, ¿no? 200, 200, me quedó 2. 2X menos 30 igual a ¿cuánto? A 45 menos X. Háblame, ¿cuánto vale X, por favor? Estoy haciendo ahora, creo, ¿no? 45 más 30 es 75. 75 entre 3, 25 grados Celsius. ¿Confirma? Confirmo. La bebecito. Ahí está, miren. Ese es el ejercicio número 7. Mezclas. Sencillo. Nada del otro mundo. Vamos con el ejercicio 8. ¿Qué nos dice el ejercicio 8? Se mezclan 2 litros de agua a 20 grados Celsius con 5 litros de agua 80 y con 3 litros de agua 60. Acá primero debemos de recordar algo. ¿Ya? ¿Cuál? Pues que la densidad del agua del H2O, ¿sí? Por favor, es 1 litro, perdón, es 1 kilogramo
por litro. ¿Estamos de acuerdo? Es 1 kilogramo por litro. ¿Eso qué significa? Que por cada litro, ¿sí?, de agua hay una masa de 1 kilogramo. Tener en cuenta eso. Entonces, si a mí me dicen 2 litros de agua, ¿yo qué voy a decir? 2 kilogramos de agua. Si a mí me dicen 5 litros de agua, ¿yo qué voy a decir? 5 kilogramos de agua. Y 3 litros de agua, ¿qué significan? 3 kilogramos de agua. Bien, entonces acá yo tengo 3 aguas. Agua 1 es de 2 litros, pero a una temperatura de 20 grados Celsius. Tengo un agua 2 que es de 5 litros a 80 grados Celsius. Y tengo una agua 3 ¿de cuánto? De 3 litros a 60 grados Celsius. Oye, me pide la temperatura de equilibrio, la temperatura final de equilibrio, a la cual yo le voy a poner X. Entonces, acá tenemos un pequeño problema. ¿Cuál, maestro? Pues que X obviamente es más grande que 20 y obviamente es más pequeño que 80, pero no sé si es más grande o más pequeño que 60. O sea, 20 va a ganar calor, 80 va a perder calor, pero 60 gana o pierde. Es una pequeña duda, ¿verdad? ¿Lo pongo como calor ganado o lo pongo como calor perdido? Entonces, para evitar esa confusión, cuando tú tengas 3 sustancias que estás mezclando, el procedimiento idóneo para esto es aplicar el segundo criterio. Sumatoria de calores en el sistema igual a 0. Como en el sistema tengo 3 sustancias, van a existir 3 calores. Cada sustancia gana o pierde calor. Entonces yo voy a tener calor del agua 1 más calor del agua 2 más calor del agua 3. Y esa sumatoria me tiene que dar 0. Ahora, para mi buena suerte, cada uno de esos calores, pues simplemente involucra un cambio de temperatura, por lo que son calores sensibles. Lo que significa que si yo te pongo una culebrítica por aquí, el calor 1 del agua 1 sería se mata. Más el calor 2, que es del agua 2, también sería un se mata. Más el calor 3 del agua 3, también sería un se mata. ¿Todos los calores son sensibles, maestro? Así es, todos los calores son sensibles. Y como todas las sustancias son aguas, todos los calores específicos son iguales. Entonces los elimino. Recuerda que el 0 está multiplicado por todos los números del infinito, ¿no? O sea, no hay la necesidad de decir si a 0 le quito 5, ¿cuánto me queda? 0, pero te sigue quedando 0, ¿no? Obvio. Entonces, vamos muchachos, ¿qué nos quedó? La masa del agua 1, 2 litros, pero ya sabes que son 2 kilogramos. Profe, ¿no debería estar en gramos la masa? Le multiplico por 1000 porque 2 kilogramos son 2000 gramos. No te preocupes, si tú gustas, le puedes poner tu 10 al cubo, que son tus 1000. Pero no hay la necesidad de eso, porque todas las masas están en kilogramos. Cada uno de esos términos lo vas a multiplicar por 1000, por lo que vas a volver a eliminar. Pero si no la ves, si es mucho cálculo mental, pues colócalo. 2 kilos, 10 al cubo, gramos. La variación de temperatura. Acá está lo divertido. Cuando aplicamos sumatoria de calores, la variación de temperatura ya no es mayor menos menor, porque acá yo no sé quién es mayor, yo no sé quién es menor. Aquí es final menos inicial de hachazo. Final X, inicial 20, X menos 20. Más masa del agua 2, 5 kilos. 5 por 10 al cubo. Y la variación de temperatura, final X, inicial 80. Todo es final
menos inicial, más masa del agua 3 litros, 3 kilogramos, 3 por 10 al cubo, por la variación de temperatura que sería final menos inicial, final X, inicial 60. ¿Y eso cuánto me da? 0. ¿Y ahora qué hago? Pues simplemente elimino. Elimino el 10 al cubo, 10 al cubo, 10 al cubo, 10 al cubo. Me va a seguir quedando 0. Entonces me quedó 2x menos 40 más 5x menos 400 más 3x menos 180. Y eso es igual a 0. Vamos, 2x, 5x, 3x, eso es 10x. ¿Y eso a qué va a ser igual? Menos 40, menos 400, menos 440, menos 180, menos 620. Pasando al otro lado me da más 620. Por lo tanto, X vale 62 grados Celsius. Profe, no hay clave, es que a ti te piden en Kelvin. Por lo tanto, para pasar de Celsius a Kelvin, ¿alguien se acuerda qué se hace? Se le suma el valor de 273. Por lo tanto, tu X va a ser igual ¿a cuánto? A 335 Kelvin. Y ahí está. Esa sería la respuesta clave, enanito. Y creo que alguien había dado la clave muy bien, Arellano, 335. Muy bien, Jesús. Y está el ejercicio número 8. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Todo bien? ¿Todo conforme? Muy bien, chicos. Entonces, terminemos con esta primera etapa de calorimetría. Vamos con el ejercicio número 9. ¿Qué nos dice el ejercicio número 9? Determina la cantidad de agua en gramos a 20 grados Celsius que debe mezclarse con 60 para obtener 250 a 36. Entonces, mira lo que dice. Tengo agua. ¿Cuánto de agua? Tengo un agua 1, no sé cuánto. Yo solo sé que está a 20 grados Celsius, pero ¿no? Esta cantidad de agua 20, le voy a poner X, que se va a mezclar con otra agua, con un agua 2, a 60 grados Celsius. Pero el inconveniente es que no sé también cuánta masa hay, pero tengo un super dato, es que al final de la mezcla voy a tener 250 gramos de agua. Por lo que significa que si el agua 1 vale X y al final voy a tener 250, entonces el agua 2 sería 250 menos X. ¿Estamos? ¿Sí? El datazo es que la temperatura de equilibrio es de 36 grados Celsius. Ese es el datazo. Bien, creo que es bastante obvio lo que nosotros vamos a aplicar aquí, ¿verdad? El agua 1 va a ganar calor y el agua 2 va a perder calor. ¿Qué calor se gana? ¿Qué calor se pierde? Simplemente se matan. Le pongo una culebrítica y decimos, como son la misma sustancia, es el mismo calor específico, la masa del agua 1 vale X, la variación de temperatura, bueno, que hay bastante obvio, de 20 a 36 hay 16, igual a la masa del agua 2, que sería 250 menos X, por la variación de temperatura, pues de 36 a 60 hay 24. Y el resto es operar. Octava 2, octava 3. Voy a tener 2x igual a ¿cuánto?
a 750 menos 3x. Paso a sumar 5x, lo paso a dividir 150. X vale 150 gramos. Justo lo que me estaban pidiendo. Todo bien, ¿verdad? Sí. Vamos al ejercicio 10. ¿Qué nos dice el ejercicio 10? Mira. Un calorímetro de capacidad calorífica despreciable. Un calorímetro es un recipiente en el cual, pues, puede participar en el proceso de transferencia de calor. Puede ganar calor, como también lo puede perder, ¿ya? Pero te tienen que dar datos del recipiente, del calorímetro, como calor específico, como capacidad calorífica, pero en este problema te dice que de capacidad calorífica despreciable. Por lo tanto, el recipiente, el calorímetro, no interviene, no gana ni pierde calor. O sea, está por las puras en el problema. Lo han mencionado por las puras. Ya dice que contiene agua a 30 grados Celsius. Ya tengo agua. A 30 grados Celsius. ¿Ya? Dice que se introduce 10 gramos de vapor. Uy, a ese calorímetro le vamos a meter vapor. ¿Cuánto de vapor? 10 gramos de vapor. A 100 grados Celsius. Determine la cantidad de masa inicial de agua, o sea, X, si la temperatura de equilibrio es 50. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay que tener un poco de cuidado. Bueno, a simple vista es bastante obvio que el agua está ganando calor y que el vapor está perdiendo calor. Pero ten mucho cuidado. Muchos estudiantes se mecanizan en se mata igual a se mata, se mata igual a se mata. No, ten cuidado. Tú tienes vapor a 100 grados y la temperatura de equilibrio es 50 grados Celsius. A 50 grados Celsius ya no hay vapor. A esa temperatura solamente existe agua, fase líquida. Entonces, ese vapor que está perdiendo calor, acuérdate de lo que hablamos hace un par de ejercicios. Si yo tengo vapor a 100 y yo le quito calor, ¿le voy a disminuir la temperatura a ese vapor o lo voy a transformar? Transformarlo. Claro, porque el vapor no puede tener una temperatura más pequeña que 100, porque una temperatura más pequeña que 100 significa que ya es agua. Entonces, el vapor, al perder calor, está perdiendo calor de transformación. Por lo tanto, se vuelve agua. ¿A qué temperatura? A 100. Porque en el calor de transformación la temperatura no cambia, es la misma. ¿Ya? Ahora que ese vapor se ha transformado agua a 100, recién ahí puede disminuir la temperatura hasta los 50 grados Celsius. O sea que ahí hay un calor sensible. Entonces, señores, señoritas, ¿cuántos calores está perdiendo el vapor de agua? 2. Primero pierde un calor de transformación para volverse agua líquida y luego pierde un calor sensible para poder disminuir la temperatura. En cambio, el agua inicial simplemente aumenta su temperatura de 30 grados Celsius a 50 grados Celsius. Es un calor sensible. Entonces, mientras el agua está ganando un calor, el vapor está perdiendo 2 calores. Ten eso en cuenta, ¿ya? No seas tan robotito de se mata igual a se mata. No, por favor, ten en cuenta también el calor de transformación. Ten mucho, pero mucho cuidado, ¿ya? Bien, entonces, se mata igual a quémala más se mata. 1, porque es agua.
La masa es X. Y la variación de temperatura, bueno, de 30 a 50 es 20. El primer calor sensible ha sido bien sencillo. La masa del vaporcito es 10. El calor latente de transformación, el calor latente de vaporización de vapor a agua, que en este caso sería de condensación, es lo mismo, 540. Más calor específico. Ten cuidado, no pongas un medio porque ya se volvió agua. Por lo tanto, el calor específico es 1. La masa, que vale 10, y el calor y la variación de temperatura de 100 a 50 sería 50. Entonces, miren, se va un 0, se va un 0, se va un 0, tendría 2x. Igual a 540 más 50, 590. Háblame, ¿cuánto vale X? 295 gramitos. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Sería cabezón. Y muy bien, como un compañero o compañera. Yolanda, perdón, Yolanda, muy bien, Yolanda. Clave, cabez. Y con esto, muchachos, hemos pues terminado los primeros 10 ejercicios de que hablo de calorimetría. Los siguientes 10 ejercicios vendrían a ser de electrostática, parte 1, porque acuerda que en electrostática hay parte 1 y hay parte 2. Así que vamos a hacer los ejercicios de parte 1. Bien, chicos, hasta aquí ¿todo bien con respecto a los 10 ejercicios de calorimetría? Muy bien, chicos, excelente. ¿Cómo se sienten? ¿Cómodos? ¿Extrañan la pizarrita? Yo no, te soy bien sincero. Yo no extraño, o sea, extraño tenerlos al frente, en vivo y en directo. Eso sí, eso jamás va a poder ser reemplazable, ¿no? Verlos sentados en sus carpetas, ¿no? Mientras resuelven, mientras dudan, llamarles la atención cuando están usando su celular, o hay chicas que, también hay chicas así, que están pues con su esmalte, ¿no? Y creen que uno no ve, pero ese olor raro para mí, noqueador para mí. Se extraña eso de aquí, ¿no? Se extraña los tardones, me acuerdo cuando los tenía ahí en la puerta, parados, ahí mirándome, ¿no? Tratando de ver la pizarra, y yo fregando, ponía una cortina ahí para que no veas, por fregar. No lo dejaba entrar, que sufran, ¿no? Nada que ver. Nada. Entonces, eso sí se extraña, pero eso no se va a olvidar, ¿no? Pero espero que te sientas súper cómodo en esta nueva versión, pues, de la enseñanza, ¿ya? Espero que te sientas cómodo. Bien, vamos a pasar ahora a la otra parte, a la otra separatita, bueno, a la otra página, ¿no? De ejercicios de electrostática parte 1. Y vamos a empezar con este primer ejercicio. El ejercicio 11. Mira lo que nos dice. Este ejercicio, lo voy a cortar aquí. Y acá lo voy a, por acá hay cortar, creo. Sí, cortar. Uy. Recortar es otro. Ya. Bien. A ver, muchachones. Tenemos esta figura. Acá el único dato que se me ha olvidado poner es que es un cuadrado. El único dato que se me ha olvidado poner es que es un cuadrado. Entonces tenemos un cuadrado del lado L, 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 L. Y a mí me están pidiendo, ¿no? Calcular la carga Q mayúscula, y por lo que observo en las claves, en función de la carga Q minúscula, de modo que la fuerza resultante sobre la carga que se ubica en el otro extremo de la diagonal, y espero que todos puedan ubicar esa carga, yo ya la ubiqué, no es en la diagonal, que de paso aclarar vale L raíz de 2.
¿ya? L raíz de 2. Ya, yo quiero que la fuerza eléctrica en esta carga sea nula. Para eso yo voy a poner carga A, carga B y carga C. ¿Estamos? ¿Sí? Para ubicarnos. Entonces, nosotros sabemos que cada carga A, B y C, a esta carguita, ¿sí? Esto que está remarcado de azul, ahora sí se notan también los colores, en la pizarra a veces no se notaba mucho. Quiero que la fuerza eléctrica sea nula, así que cada carga A, B y C, a esa carguita remarcada de azul, le va a generar una fuerza. Recuerda que la fuerza eléctrica puede ser tanto atractiva como repulsiva, así que hay que tener en cuenta los signos. La carga A, por ejemplo, le genera una fuerza repulsiva, pues porque son del mismo signo. Mientras que la carga B también le genera una fuerza eléctrica de tipo repulsiva, porque también son del mismo signo. Entonces acá yo tengo la fuerza eléctrica que le genera la carga A y por acá tengo la fuerza eléctrica que le genera la carga B. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Me faltaría la fuerza eléctrica que genera la carga C, que a decir verdad tampoco me da el signo, pero como todas las cargas son negativos en las alternativas, creo que es bastante obvio intuir que la carga Q también es negativa. ¿Ya? Además, vamos a sacarnos el clavo. La fuerza eléctrica que genera la carga C puede ser o bien atractiva o bien repulsiva. Atractivo, repulsiva, atractivo, repulsiva, atractivo, repulsiva. Pero si yo quiero que se anulen, entonces la fuerza eléctrica que genera C no puede ser repulsiva. ¿Por qué, profe? Porque no se van a anular. Mira, esas tres fuerzas no van a anularse ni fregando. En cambio, la carga Q tiene que ser o tiene que generar una fuerza atractiva de dirección contraria, lo que significa que la fuerza eléctrica que genera la carga C, al ser atractiva, indicaría que la carga Q debe ser negativa, porque la carga Q minúscula aquí es positivo, cargas de direcciones contrarias acá. Estamos. Además, otra cosa que debiste de haberte dado cuenta también es que el módulo de la fuerza eléctrica 1, de la fuerza eléctrica A y el módulo de la fuerza eléctrica B son iguales. Ambas fuerzas eléctricas son del mismo módulo, la misma multiplicación de cargas y la misma distancia. La misma multiplicación de cargas y la misma distancia. ¿Te acuerdas la formulita para la fuerza eléctrica, no? Constante, producto de cargas sobre la distancia elevado al cuadrado. Constante, Q por Q sobre L cuadrado. Para A y para B vendrían a ser la misma fuerza. Además de que esos dos vectores están formando un ángulo de 90 grados. Y si dos vectores son del mismo módulo y forman una resultante y forman un ángulo de 90 grados, entonces la resultante de ellos será la bisectriz. Y la bisectriz de un cuadrado pasa por la diagonal. Por lo tanto, esta fuerza eléctrica resultante 1, vamos a ponerle, ¿cuánto sería su módulo? Sería constante Q cuadrado sobre L cuadrado por la raíz de 2. ¿Te acuerdas, verdad? Si dos vectores son del mismo módulo y forman 90 grados, la resultante es el mismo módulo por la raíz de 2. Ese mismo módulo es constante Q cuadrado sobre L cuadrado. Entonces, esta fuerza eléctrica resultante de A con B, pues simplemente será el mismo valor, constante Q cuadrado sobre L cuadrado por raíz de 2. Entonces, de lo que tenía tres fuerzas, ahora solo tengo dos. Y son de direcciones contrarias. Si yo quiero que se anulen, si yo quiero que sea nula la fuerza resultante, esos dos vectores, esas dos fuerzas que tienen direcciones contrarias, pues se van a restar. Y para que esa resta me dé cero, pues tienen que ser iguales. Por lo tanto, la fuerza eléctrica resultante 1 y la fuerza eléctrica generado por la carga C tienen que ser del mismo módulo. Entonces yo tengo constante Q cuadrado sobre L cuadrado por la raíz de 2. ¿A qué va a ser igual? A la fuerza eléctrica que genera la carga C. Constante producto de cargas, Q mayúscula por Q minúscula, sobre la distancia L raíz de 2 elevado al cuadrado. Espero que todos estén de acuerdo con que es 2L cuadrado.
L raíz de 2 elevado al cuadrado es 2L cuadrado. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2L al cuadrado, pues L cuadrado. Y aquí, como dice el dicho, es historia. Se va la constante, se va una Q, se va el L cuadrado, y este 2 pasa a multiplicar. ¿Y qué te quedaría? Te quedaría 2 raíz de 2 Q minúscula igual a Q mayúscula. Y no nos olvidemos que la carga Q mayúscula es negativa. Por lo tanto, la respuesta sería casita. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 11. Parecía complicado en realidad, parecía tedioso, fastidioso, pero en realidad no. El ejercicio fue bastante sencillo y bastante directo. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? Miren el ejercicio 12. ¿Qué nos dice el ejercicio 12? En la figura se muestran dos cargas de 30 gramos cada una. Determine la tensión del hilo que sostiene la carga de menos 2 microcoulombs. Diagrama de cuerpo libre, pues. Primero la tensión, que es la que está sosteniendo el hilo. Después, como hay masa, pues obviamente hay peso. Por acá, un pesito. Y como hay cargas de direcciones contrarias, hay fuerza eléctrica. Entonces, la carga de más 3 microcoulombs le genera una fuerza eléctrica de tipo atractiva a la carga de menos 2 microcoulombs, que son de signos contrarios. Entonces, ella es la tensión, ella es el peso y ella es la fuerza eléctrica. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Y es bastante obvio que la tensión va a ser igual a la suma del peso con la fuerza eléctrica. Entonces, vamos a calcular cada uno de ellos. Primero, la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica, muchachos, todos conocemos la segunda ley de Coulomb, la ley cuantitativa, ¿verdad? 9 por 10 a la 9 por... Recuerda que los signos de las cargas en la fórmula no interesan, porque en la fórmula van valores absolutos, porque el signo para un vector no influye en su módulo, solo en su dirección. Los signos solamente interesan para dibujar las fuerzas, atractivo, repulsiva. Luego, para calcular el módulo, los signos no interesan, ¿ya? 2 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6, por 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia, que sería 30 centímetros. 30 por 10 a la menos 2. Y esa distancia tiene que estar elevado al cuadrado. A ver, muchachos, un espartano que opere eso. Lo comprueban, ya muchachos, sale 0,6 newtons. ¿Sí? Lo comprueban, ya, con calma. Ahora el peso. El peso es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad. Y la masa es 30 gramos, pero hay que tener un poco de cuidado, porque la masa debe de estar en kilogramos, y para pasar de gramos a kilogramos se le divide entre 1000. La gravedad, que desde caída libre hemos aprendido que vale 10, ¿y eso qué va a ser igual? A 0,3 newton. Entonces, muchachos, la tensión, ¿cuánto sería? La suma 0,6 más 0,3 me da 0,9 newtons. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio número 12. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Tenemos tiempo para uno más. A ver, para la 13. Tenemos tiempo para la 13.
¿Qué nos dice el ejercicio 13? A ver. Y con este ejercicio, muchachos, nos despedimos. ¿Qué dice la 13? Dos cargas puntuales están separadas 30 centímetros. ¿A qué distancia de la mayor carga entre las cargas el campo eléctrico es nulo? Mira, de campo eléctrico. Ya el día de mañana continuamos con estos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Acá tengo dos carguitas. Acá tengo una carguita 1. Acá tengo una carguita 2. ¿Sí? Ella es de 2 microcoulomb. Ella es de 8 microcoulomb. Y la distancia entre ellas es de 30 centímetros. A ella le voy a poner carguita A ella le voy a poner carguita B. Y a mí me están diciendo, ¿no? ¿A qué distancia de la mayor carga? Que puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha. Pero me pide entre las cargas, así que tiene que ser entre A y B. Voy a elegir un puntito, llamémoslo aquí. Este puntito le voy a poner P y esta distancia es X. Si esta distancia es X y toda la distancia es 30, creo que es bastante obvio que la otra distancia será 30 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese puntito dice que el campo eléctrico tiene que ser 0. Recuerda que así como en la fuerza eléctrica se cumplía el principio de superposición, para el campo eléctrico también se cumple dicho principio. Por lo que significaría lo siguiente, que la carga A genera un campo en el punto P, ¿saliente o entrante? Saliente, porque la carga es positiva. ¿Ya? Entonces acá tengo el campo generado por la carga A. Ahora vamos con el campo generado por la carga B. ¿Saliente o entrante? La carga B también es positivo, así que será un campo saliente hacia la izquierda. Ahí está la dirección del campo generado por la carga B. Mira, esos dos campos tienen direcciones contrarias, por lo tanto se van a restar. Pero yo quiero que sea nulo, así que esa resta tiene que ser 0. Para que esa resta sea 0, significa que la intensidad del campo en A debe de ser igual a la intensidad del campo B. Y ya sabes la fórmula de un campo eléctrico. Constante por la carga, 2 micro, 10 a la menos 6, sobre la distancia que sería 30 menos X elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a la otra intensidad de campo. Constante por carga, 8 por 10 a la menos 6, sobre la distancia, que en este caso sería X elevado al cuadrado. Y se elimina, ¿verdad? Se elimina la constante, se elimina el 10 a la menos 6, le quito 2, queda 1, le quito 8, queda 4. Multiplico en aspa X al cuadrado por 1, X al cuadrado. Y acá me quedó 4 por 30 menos X elevado al cuadrado. No vayas a operar el cuadrado, sácale raíz cuadrada. Si tú le sacas raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá, ¿cuánto te quedó? X igual a 2 por 30 menos X. Habla. Ya salió, ¿verdad? Ya salió. Dime, ¿cuánto sería X, por favor? 20 centímetros. Y la respuesta sería besito. Y bien, muchachos, con esto hemos llegado a la parte final, pues, de nuestro repaso de calorimetría y electrostática parte 1. Sé que faltan más ejercicios. Esos ejercicios los vamos a terminar, pues, el día de mañana, y en el transcurso del día voy a enviar otro materialcito de segunda parte de nuestro repaso para seguir practicando estos temitas de calorimetría y electrostática, chicos. Así que espero que la clase les haya gustado, chicos. Vamos a guardar esto por acá. Creo que no le dio Gracias, guardar. profesor. Así que ya después lo guardo. Ya después lo guardo, lo corto y se lo envío a su director. Chao, chicos. Cuídense. Un abrazo. Nos vemos.